¿Cómo les va? Mi nombre es Seba Guidobono y esto es Seba Dibujando. En este video les quiero mostrar cómo colorear en Photoshop, o una de las tantas formas que hay, porque se puede colorear de un montón de formas infinitas. Esta es la forma que yo suelo utilizar con la tableta, con otro programa, pero los conceptos son los mismos. O sea, vamos a ver un par de conceptos, los básicos, para empezar a colorear en Photoshop, cómo aplicar algún tipo de sombra y algún tipo de luz. Y después sobre eso, bueno, hay que practicar y averiguar y implementar y agregarle un montón de cosas más, ¿no? Bien, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo acá una libreta con dibujos viejos míos. Este que está acá, vamos a enfocar, acá está. Este dibujo que coloreé ya hace un año más o menos. Lo que hacía era esto, era dibujar, pasarlo a tinta con una microfibra común y corriente, nada raro. Borraba el lápiz lo máximo que podía, cosa que me quede únicamente la tinta. Después, con el teléfono, cualquier teléfono que tenga buena cámara sirve. Yo en este caso uso un iPhone 5S. Le sacan la foto. La foto hay que sacarla lo más iluminado posible el papel, sin que quede blanco. O sea, si le pone una luz muy cerca, capaz queda todo blanco y no se ve. Una vez que tenemos la foto en el celular, lo que se hace es pasarla a la computadora de la forma que quieran. Se la mandan por mail, por cable, el modo que sea. Bien, ya en la computadora vamos a dividir este proceso de colorear digitalmente en 5 pasos para que sea más fácil. El primer paso va a ser preparar la imagen. Y fíjense que tiene sombras y varios grises y un montón de problemas. Lo que tenemos que lograr para preparar la imagen antes de colorearla es que esta imagen quede en blanco y negro. O sea, las líneas negras bien definidas y todo el resto de la imagen, todo el resto del fondo blanco. Para hacer esto, lo que tenemos que hacer, hay varias formas. La que yo suelo utilizar es, primero que nada, paso la imagen a blanco y negro. ¿Por qué? Porque la hoja puede ser amarillenta, la luz capaz que había en el ambiente cuando sacamos la foto también tiene algún tono, entonces no va a quedar blanco el fondo, sino de algún color raro. Para hacer esto vamos a imagen, ajustes, desaturar. La opción de saturar lo que hace es pasarnos la imagen a blanco y negro. No sé si se llega a notar, pero antes había un tono amarillento, ahora está completamente en tonos de grises. Siguiente paso, lo que hay que hacer es, como decía, lograr que quede el fondo blanco y que no se vean estas sombras. Vamos a hacer dos cosas para que esto pase. Primero vamos a utilizar los niveles de la imagen. Nuevamente damos imagen, ajustes, niveles, que es la segunda opción. Fíjense, aparece un gráfico que no me voy a detener a explicarlo porque primero no soy un experto en este gráfico y segundo que capaz se puede volver muy largo y muy técnico, pero nos está mostrando la cantidad de blanco y negro y píxeles que hay según la zona de la imagen. Fíjense, si movemos estos sliders o manejadores con forma de casita, fíjense cómo cambia la imagen. Acá la puedo oscurecer, acá la puedo aclarar. Vamos a ajustar un poco el de este lado. Esto es cuestión de ir probando. Pueden hacerle zoom a la imagen con control más en el teclado si quieren, o con la herramienta de zoom para poder verlo más claramente. Sé que estaba muy gris esta imagen, así que tuve que mover mucho el manejador de la derecha. Bien, ahí está bastante bien. Está perfecto. Le damos, fíjense, pueden con previsualizar ver cómo estaba antes, completamente gris, y ahora está mucho más nítido el dibujo. Le pongo OK para aceptar los cambios. Y nos quedó esta sombra acá que es casi imposible de sacar. Si la movía me empezaba a desaparecer parte del dibujo. Entonces ahí vamos a implementar la segunda herramienta para lograr que nos quede en blanco y negro el dibujo, que es esta herramienta que podemos ver en el costado, que es la herramienta, la vamos a abrir, de sobreexponer. Si no la ven, puede estar cualquiera de estas dos. Lo que hacen es dejar apretado el mouse y les aparece las otras opciones. Eligen sobreexponer. Ponen la exposición al 100%, se fijan que el rango esté en medio tono y si yo empiezo con el mouse a pintar haciendo clic, fíjense que empieza a desaparecer todo lo que yo tengo acá. Menos la línea negra, ¿por qué? Porque está trabajando sobre los medio tonos. Lo importante es sacarlo de la zona que toca el dibujo, no hace falta sacarlo de todos lados. Podemos pasar por encima del dibujo por si hay alguna sombra que no estamos viendo para que desaparezca. Y ahí fíjense que el dibujo en sí me quedó perfectamente blanco y negro. Lo que vamos a hacer ahora para terminar de preparar el dibujo es, con la herramienta de selección, que hay varias, vamos a usar el lazo poligonal. Y lo que voy a hacer es seleccionar, haciendo clic para generar distintos puntos, el dibujo en sí. Y dejar todo el resto afuera.
Inclusive en este caso voy a sacar la firma con la fecha del dibujo. Bien, ahí tenemos seleccionado el dibujo. Como cualquier sistema operativo, para copiar es Control C si es Windows, Command C si es Mac. Vamos a generar un archivo nuevo. Archivo nuevo. El archivo nuevo que nos propone Photoshop va a tener las medidas para que entre lo que acabamos de copiar. Si yo pongo OK y toco Control B o Command B, fíjense que me pega el dibujo perfectamente. Ahí tenemos el dibujo ya casi preparado, terminado para empezar a pintarlo. ¿Qué nos pasa? El fondo lo tenemos transparente. Este fondo de cuadrados grises y blancos que ven indica a Photoshop que no hay información que es transparente. Entonces vamos a tener que generar una capa blanca atrás, o de color que quieran que sea el fondo. Vamos a empezar como si fuese blanco. Para eso vamos a crear una capa, y acá ya entramos en el segundo punto que ahora les paso a explicar. Pero por ahora creamos la capa. Si no ven las capas, pueden ir a ventanas y ahí tienen todas las ventanas disponibles en Photoshop. Activan capas y les va a aparecer. En esta capa, con la herramienta del tacho de pintura o bote de pintura, como dice, con el color blanco que lo eligen desde acá abajo, o en este caso yo tengo la muestra de color abierta, puede ser de este lado, lo mismo, ventana, color, y les va a aparecer la muestra de color. Con el tacho hacen clic, se pinta todo de blanco porque la capa que tenemos blanca está por arriba del dibujo. Lo que hacemos es hacer clic y llevarla para abajo. Entonces nos queda el dibujo perfectamente preparado para empezar a colorear. El segundo de estos 5 pasos que les quería proponer para empezar a colorear digitalmente es ordenar nuestro trabajo en capas. Imagínenlo como capas de una torta, de un sándwich o de lo que quieran, una cosa encima de la otra, una hoja encima de la otra, de la cual podemos mover el orden. Por lo tanto, la que está por arriba va a tapar la que está por abajo, y la que está por abajo se va a ver oculta en la que está arriba. Las capas están en el panel de capas. Tenemos el dibujo, que es la primera que yo pegué, y por abajo tenemos esta que está en blanco completo. Tiene el ojito este que les permite ocultarlas, que es muy útil para trabajar. Le pueden cambiar el nombre haciendo doble clic en el nombre en Photoshop. Le pongo dibujo y a esta le voy a poner fondo. Y después tenemos en las capas algo que vamos a usar mucho. Hay un montón de opciones, les voy a explicar únicamente las que vamos a utilizar para este proceso, así no los confundo. La opción que vamos a utilizar es el modo de capa, que es el combo que se ve acá arriba que dice normal. Esto nos permite cambiar el modo de capa que estamos utilizando. Normal nos muestra el dibujo normal, y si vamos cambiando, vamos a ver en este proceso los 2 o 3 modos que vamos a utilizar. Van a ver que el efecto de esta capa va a cambiar con respecto a las capas que están por abajo. O sea, los colores son números hexadecimales. Cuando lo ponemos normal, el número hexadecimal que está en la capa de arriba superpone al que está al de abajo. Si cambiamos estos modos, lo que empieza a suceder es que hace cuentas matemáticas, a veces elaboradas, a veces no, entre estos dos números, y nos devuelve visualmente el resultado. Bien, y otra opción que vamos a utilizar es la de opacidad, que lo que nos permite es hacer desaparecer esta capa, hacerla aparecer, y si estamos por el medio y la vamos moviendo, se puede ver un poco más, un poco menos. Vamos a pasar al paso 3 de estos 5 pasos, que sería colorear, hacer los colores planos, que sería hacer los colores planos de nuestro dibujo, para después ponerles por arriba sombra, luces y demás cosas. Para hacer esto vamos a utilizar esto de las capas. Lo que voy a hacer es, la capa que está el dibujo, la voy a poner en multiplicar. ¿Qué es lo que hace multiplicar? Me elimina los blancos de esa capa y me deja solamente los negros, para que se entienda. Voy a volver a ponerlo normal, voy a generar una capa por debajo, y si yo con la herramienta pincel, que es la que está por acá, voy a elegir un color, por ejemplo azul. Si yo con la herramienta pincel pinto, fíjense que se va a ver obviamente por atrás del dibujo, porque tengo la capa del dibujo con su fondo que recortamos antes. Si yo voy a la capa del dibujo y le pongo multiplicar en el modo, lo que va a suceder es que me va a dejar lo negro y me va a sacar lo blanco. Esto es muy útil para poder pintar sin preocuparnos si tapamos o no la línea negra. La línea negra está en una capa por arriba y no la vamos a tapar nunca. Voy a eliminar la capa esta de garabato y voy a generar una capa nueva que se hace con el icono desde acá, al lado del tacho de basura. Creo una capa nueva que le voy a poner color plano. Los colores planos yo los suelo utilizar todos en la misma capa. Después hay otra forma que es cada elemento, sea piel, pelo, remera, pantalón, en una capa distinta, y esto nos puede ayudar con el trabajo.
Esto depende cada uno de gusto. En este caso voy a hacerlo por separado, así ven la otra opción. Hacerlo junto es más sencillo. Entonces en vez de color plano voy a poner piel plana. Voy a hacer zoom para ver bien la cara. Esto también es muy recomendable cuando trabajan en Photoshop o cualquier plataforma digital. Acostúmbrense a trabajar con el zoom, si no se van a quedar ciegos. Y voy a elegir un color que puede ser color piel, por ejemplo, por ahí. Si quieren ver el color piel para probar ustedes, acá tienen el número hexadecimal que es el que está marcado. Ese lo escriben y ya va a tener el mismo color. Para escribirlo hacen clic en esta zona, lo escriben ahí y ya se les selecciona el color. Bien, voy a elegir la herramienta para pintar. Fíjense que si la herramienta de pincel le dan botón derecho, tiene las opciones del grosor del pincel y los modos de pincel. Lo que vamos a usar para este caso, que es iniciarse en el color digital, vamos a usar estos dos tipos de pinceles. Un pincel con los bordes bastante definidos y un pincel con los bordes un poco más difuminados. La diferencia se las voy a mostrar. Si uso el pincel con los bordes definidos y pinto, fíjense que los bordes están muy definidos. Y si uso un pincel con los bordes difuminados, lo que va a pasar es que los bordes, fíjense que no están tan definidos. Estos dos tipos de pinceles vamos a usar. Para hacer los colores planos vamos a usar el pincel con los bordes definidos para que esté bien marcado el límite de donde vamos a pintar. Bien, para pintar simplemente empezamos a pintar por la silueta del dibujo, donde queremos que sea color piel. Y podemos pintar el contorno, pintar todo directamente a mano. Me refiero a hacer esto y pintar todo a mano, que no está mal. Si queremos optimizar el tiempo, podemos elegir el contorno y con el tacho de pintura que usamos antes, pintamos. Tienen que estar seguros que esté cerrado el contorno, si no va a pintar todo. Yo toco y fíjense que me lo pinta. Lo que sí me queda unas pequeñas líneas blancas que simplemente pasamos por ahí de nuevo el pincel y desaparecen. Vamos a pintar la mano. Y una porción del brazo que está por acá escondida. Y ahí tengo la capa piel completamente. Vamos a hacer el pelo. En otra capa voy a elegir un color, en este caso más marrón. Me aseguro que esté en la capa del pelo. A veces pasa que uno empieza a tocar las capas y se puede confundir. Estoy en la capa pelo, entonces ahora de nuevo pinto lo que sería el pelo. Le puedo bajar un poco el tamaño del pincel. Y de esta forma voy pintando todo el dibujo con los colores planos que corresponda, generando una capa por elemento si quieren, o como decía, si no puede ser siempre la misma capa. Bien, ahí nos quedó el dibujo con los colores planos pintados. Un par de cosas a destacar para colorear. Primero, con Control Z pueden volver atrás si hacen algo que no querían hacer. Por ejemplo, si yo me paso por acá y digo no, todo Control Z, vuelve para atrás. Con la herramienta de goma de borrar, que la encuentran por acá, esta de acá, pueden obviamente borrar. Entonces está muy bueno porque si se pasaron, como es el caso de la oreja en esta zona, esperen que tengo que ir a la capa de piel, ¿no? Si no, no va a borrar. Ahí ven que puedo borrar y emprolijar el color que había pintado. Y ahora les voy a mostrar un tema de la opacidad. Yo para cuando hago este personaje suelo ponerle barba, entonces lo que hago es hacer una capa nueva, le pongo nombre barba. Elijo el mismo color de pelo. Para elegir un color que ya usamos pueden usar el cuentagotas, que es esta herramienta que van a encontrar por acá, o la tecla I del teclado.
Fíjense que si se quedan parados en la herramienta les dice el nombre y entre paréntesis la tecla del teclado que pueden utilizar para activarla, ¿no? Yo toco el pelo y ahí fíjense que me muestra el color que tengo seleccionado abajo y arriba el color que voy a seleccionar, ¿no? Selecciono el color del pelo y en la capa barba que acabo de crear puedo pintar. Y una vez tengo la barba pintada, como en este caso este personaje no tiene una barba tan frondosa, puedo ir a la opacidad de la capa que está acá mismo y bajarle la opacidad. Fíjense, ahí desaparece, si lo pongo por la mitad, ahí queda un poco mejor. Ahora vamos a pasar a la parte de las sombras, el cuarto paso para colorear digitalmente un dibujo. Las sombras, lo principal es dónde van las sombras. Es un tema complejo. Dónde van las sombras requiere de cierto estudio y observación de la vida real, ver un objeto, dónde tiene sombra, por qué, de dónde viene la luz. Pero para empezar, lo más sencillo es tener claro de dónde viene la luz en nuestro dibujo y la sombra va del lado contrario a donde viene la luz. Si yo digo que la luz de mi dibujo viene de este lado, todo lo que sea sombra va a estar por este lado del dibujo. Si yo digo que la luz viene de abajo, toda la sombra va a estar en la zona de arriba del dibujo. Entonces, con ese concepto básico se puede empezar a colocar sombra a los dibujos. Entonces, lo que voy a hacer es crear una capa nueva que se va a llamar sombra. Hay dos formas básicas de colocarle sombra a un dibujo. La principal, que parece la más sencilla, pero para mí es la más complicada, es con el cuentagotas elijo el color y lo que hago es oscurecerlo un poco. Entonces, si yo pinto, fíjense que mi dibujo pasa a tener sombra. Esta es la forma que yo solía usar hasta hace unos años. Después, investigando, encontré la que voy a encontrar ahora, que para mí es la mejor. De esta forma yo tengo que elegir para cada parte el color que tiene, oscurecerlo y pintar de nuevo con el color más oscuro. A veces los colores que se eligen no son los correctos y puede quedar raro. Es una buena forma para empezar. Fíjense que en este caso al estar la barra por abajo la estoy tapando. Si la subo, ahí queda mejor. Es una buena forma, pero para mí la que le voy a mostrar a continuación es mucho mejor. Lo que voy a hacer, esta capa de sombra la voy a ocultar, voy a crear una nueva capa que le vamos a poner sombra 2. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es, el modo de esta capa lo voy a pasar a multiplicar. Y la opacidad la voy a mover según lo que yo quiera, entre 30 y 40%, o menos o más, según el efecto que ustedes quieran lograr. Y voy a elegir un color entre rosado y violeta bastante claro. Fíjense, acá les dejo el número hexadecimal. Pueden ir variándolo, esto depende. Por ejemplo, para mí tiene que ser más claro. Ahí está, este número. Le doy OK. Y fíjense lo que pasa cuando dibujo. Cuando empiezo a pintar, fíjense que no se ve violeta por el hecho de que está en multiplicar, sino se ve algo tirando a violeta, pero que genera la sombra. Y si paso por el pelo, respeta también el color del pelo. Fíjense, la opacidad está muy baja. Si yo la subo, se nota un poco más. Entonces, con este método lo que yo gano es tiempo. Yo no tengo que estar eligiendo el color de sombra de cada color que estoy pasándole el pincel, sino que simplemente pinto la sombra de todo el dibujo, por todos lados. No me preocupo del color que tiene que tener abajo. Bien, una vez que tenemos las sombras hechas, lo que podemos hacer para agregarle un plus a este trabajo es, con el pincel que les mostraba, con la punta de pincel, que es la tercera, que es la punta un poco más, con los bordes menos definidos, lo que vamos a hacer es, un poco más gruesa, es en algunas zonas que no quede tan perfecta nuestra línea, fíjense. No en todos lados, sino en algunas zonas, entonces le da un poquito más de volumen. Esto es simplemente un detalle, que pueden probarlo si quieren. Perfecto, ya tenemos la sombra. Ahora vamos al quinto y último paso
para colorear básicamente un dibujo. Esperen que la oreja ahí me quedó. Bien. El quinto paso es agregarle cierta luz. Ya tiene luz, o sea, lo que no quedó en sombra es luz, pero se le puede agregar, para darle un poco más de volumen, una contraluz. La contraluz sería una luz que está por atrás del objeto, que viene en sentido contrario a la luz principal. Entonces genera del lado contrario una pequeña línea que le va a dar volumen. Para hacer esto lo que hacemos es una capa nueva, que le vamos a poner contraluz. Vamos a elegir un color blanco, amarillo, verde, según el color de la contraluz, porque tiene que ser muy clarito el color, no oscuro. En este caso dejarlo en blanco. Y la capa hay que ponerla en añadir. Sobreexponer lineal, añadir. Esa es la opción que tenemos que elegir. Y de nuevo, hay que jugar con la opacidad. Le voy a poner en un principio en 50% aproximadamente. Y después vamos a ver si lo bajamos o lo subimos. Yo en este caso uso el pincel definido con un borde, con un grosor bastante chico. Y fíjense lo que hacer. También la lógica de esto, para empezar, si no tienen mucha experiencia, es simple. Del lado contrario a la sombra. Entonces, le voy a dibujar por la zona de la oreja, un poco por la zona de la cara acá, en el cuello de este lado. O sea, el lado contrario a donde está pegando la sombra, hay que hacer una pequeña línea de contraluz. Fíjense en el hombro, se va a notar bastante bien. En la bufanda por acá. En el pelo iría de este lado. Fíjense como detalle, la contraluz puede realzar bastante el dibujo. Lo pueden poner muy blanco, menos blanco, obviamente ahí desaparece. En este caso creo que en un 60% va a estar bastante bien. Y con estos 5 pasos pueden empezar a colorear. Después obviamente pueden agregarle cosas, por ejemplo el fondo lo puedo cambiar de color. Si elijo la capa de fondo y elijo otro color con el tacho de pintura, fíjense que me cambia el color y no me afecta el dibujo, salvo el caso de las hojotas que no las pinté de blanco y el mango del paraguas. Pero fíjense que la sombra sigue aplicando bien por el método que utilizamos. Eso es lo bueno de esta sombra, que yo puedo en la capa de planos puedo cambiar el color que yo utilicé y no tengo que rearmar y redibujar todas las sombras con un color más oscuro del nuevo color. Simplemente cambio el color y listo. Fíjense, por ejemplo, vamos a poner un fondo un poco menos llamativo. Ahí va. Por ejemplo, yo creo que quiero que este personaje tenga el pelo de otro color. Entonces lo que voy a hacer es agarrar un rubio, por ejemplo, un color amarillo, que quiero simular rubio, y con el tacho de pintura toco sobre el pelo. Fíjense, me cambia el color y las sombras encajan perfectamente, no hace falta que las dibuje de nuevo. Quiero hacer a alguien de pelo colorado, lo mismo. Es un colorado un poco rosa, pero se entiende. Fíjense que las sombras encajan perfectamente. Esto es lo positivo de este modo de hacer sombras con respecto al otro. El otro es completamente válido, pero tiene ese tipo de contras. En fin, esos son todos los consejos que les puedo dar de color lo más básico posible de Photoshop, a mi entender. Si les gustó, le dejan like al video, pueden dejarme sus comentarios en la caja de comentarios, recomendarme temas para que haga futuros videos, opiniones de los videos pasados, lo que ustedes quieran. Les dejo acá mis redes sociales para que puedan ver, subo dibujo todos los días, también pueden chusmear ahí qué les parece. No olviden suscribirse, que me ayuda un montón, así que háganlo. Cuando se suscriben hay una campanita que nunca digo en todos los videos. Si la tocan les llega un mail avisándoles cada vez que subo un video, que suele ser todos los martes. Así que si ya lo saben no hay ningún problema. Y bueno gente, eso fue todo por este video. Espero les guste y les sirva. Practiquen mucho. Nos vemos en un próximo video el martes que viene.